Mateo capítulo 9, versículo 1. Dice la muy dulce palabra de Dios: entonces, entrando Jesús en la barca, pasó al otro lado y vino a su ciudad. Y sucedió que le trajeron un paralítico, tendido sobre una cama. Y al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico: ten ánimo, hijo, tus pecados te son perdonados. Entonces algunos de los escribas decían dentro de sí: este blasfema. Y conociendo Jesús los pensamientos de ellos, dijo: ¿por qué pensáis mal en vuestros corazones? Porque, ¿qué es más fácil decir? ¿los pecados te son perdonados? O decir: levántate y anda. Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados, dice entonces al paralítico: levántate, toma tu cama y vete a tu casa. Entonces él se levantó y se fue a su casa. Y la gente al verlo se maravilló y glorificó a Dios, que había dado tal potestad a los hombres. Vamos a orar al Señor. Amado Señor, para que tu palabra sea dulce en nuestras bocas, tuvo que haber un intermediario entre los dos, Señor. Y fue Jesucristo. Nuestro amado Señor Jesucristo ha hecho posible que hoy podamos saborear tu palabra, Dios. Permítenos degustar de tu gloria. Permítenos ver claramente a Jesucristo en el Evangelio, Señor. Abre nuestros ojos, que queremos ver tus maravillas. Si nuestro corazón hoy está inclinado hacia otras cosas que no son tu palabra, te lo pedimos, Señor. Inclina nuestro corazón a tus mandamientos. Afirma nuestros corazones para que salgamos temiendo a tu nombre y creciendo en reverencia hacia ti, Dios. Pero cuando abran nuestros ojos y miremos tus maravillas, permítenos satisfacernos de tu palabra, Señor. Tu palabra satisface nuestras almas. Señor, dependo de ti para la predicación. Soy instrumento tuyo. Que la predicación hoy sea para ver tu gloria y para que tú te la lleves. Alabado sea tu nombre. En Cristo Jesús oramos. Amén. Como sabemos, estamos en la exposición del Evangelio según San Mateo. Y Jesucristo nos dejó algo muy claro en el capítulo anterior. Nos dejó muy claro el título del libertador. Pues, ¿qué hizo? Dejó libre a 2 endemoniados en la tierra de los Gadarenos. Y si recordamos, lo hizo de una manera espectacular. ¿Por qué? Porque solo necesitó de una palabra. Solo necesitó de una sílaba para hacer de 2 endemoniados fueran libres. ¿Cuál fue la palabra? It. Muy bien, están conectados. Con su palabra it, dejó libre a 2 endemoniados. Ahora al final nos daba algo de tristeza, porque recordemos que las reacciones de los que apacentaban los cerdos no fue la ideal, ni mucho menos la reacción de los habitantes de la ciudad de Gadara. ¿Por qué? Porque después de ver sus reacciones concluimos que habían más endemoniados en la ciudad, además de estos 2. ¿Por qué? Pues porque no vieron claramente a la gloria de Jesucristo como el libertador de la esclavitud del hombre, y eso es un claro indicio de estar cegado por Satanás. Mira lo que dice Mateo 8:34. Luego de que pasó la liberación, y toda la ciudad salió al encuentro de Jesús, y cuando le vieron, le rogaron: Señor, por favor, sé el Señor de nuestras vidas. ¿Dice eso el texto? No. Le dijeron que se fuera de sus contornos. Y eso es muy triste en esta escena. Pero nosotros sabemos, por la teología y por la escritura, que es consecuencia de la caída del hombre. Que los hombres reaccionen así es consecuencia de que el hombre ha estado de espaldas a Dios
desde la creación, que prefiere no perder su fuente de ganancia en unos cerdos a ser libres por el Señor de señores. Eso era lo que ellos preferían. ¿Qué pasa ahora? Mateo capítulo 9, versículo 1. El Señor sale de la ciudad de Gadara. ¿Y qué dice? Entonces, entrando Jesús en la barca, pasó al otro lado, recordemos que es el mar de Galilea, y vino ¿a dónde? A su ciudad. Ahí dice a su ciudad, y esa ciudad es Capernaum. ¿Por qué dice su ciudad? Porque Cristo estaba radicado allí. Si en el capítulo 14 o 16 más o menos, dice, ¿por qué él no paga impuestos? Él dice que el César, a lo del César, y él paga el impuesto del pueblo, ¿en dónde? En Capernaum. Entonces por eso el texto nos dice que es su ciudad. Ahora uno piensa que en esta ciudad, después de lo que pasó en Gadara, Jesucristo va a ser recibido y todo el mundo lo va a acoger. Todos los habitantes de esta ciudad van a decir, ay, Jesucristo liberó unos demonios, es lo máximo, ahora sí, vamos a recibirlo con bombos y platillos. Pero ¿qué pasa? Vienen 3 eventos donde se muestra oposición. Al contrario de Cristo recibir acogida, recibe oposición por 3 grupos. Miremos los 3 grupos. Versículo 3 del capítulo 9. Hay un grupo que presenta una oposición. ¿El grupo de quiénes? Los escribas. Ahora miremos el versículo 11. Hay otro grupo que presenta oposición. Dice, cuando vieron esto, ¿quiénes? Los fariseos dijeron a los discípulos, ¿por qué come vuestro maestro con los publicanos y pecadores? Entonces ya van 2 grupos que presentan oposición. Y hay un tercer grupo que está en el versículo 14, que uno piensa, ¿por qué este grupo? Dice, entonces vinieron a él, ¿quiénes? Los discípulos de Juan. En vez de ser los discípulos de Juan, unos que están unidos a la causa de Cristo, en este texto se muestran como opositores. Dice, ¿y por qué nosotros y los fariseos sí ayunamos y por qué sus discípulos no? Están presentando oposición a Cristo. Esto es para cuando vayan otra vez al texto, ojalá en sus devocionales, en sus estudios, lo puedan ver desde la antropología cultural, porque es impresionante. Acá es donde se presenta un reto de honor, un reto y respuesta. En esos 3 se presenta un reto y respuesta según el mundo mediterráneo, la antropología cultural. Recordemos que en el mundo mediterráneo lo importante era el honor público. Entonces hacen preguntas contra Jesús para desacreditar ese honor, para quitarle ese honor. Pero Cristo, en ese reto de honor, da una respuesta. Es como un reto de hip hop, de freestyle. Le dan un reto, le dicen, bueno, ¿y usted por qué hace esto? Cristo responde y hay un veredicto. El veredicto casi siempre lo da la gente. Dice al final que la gente se maravilla porque su doctrina era sin igual. Entonces eso es un reto, hay un espacio de demanda, la demanda del honor, luego hay un desafío, el desafío de los opositores, él replica ese desafío y al final hay un veredicto de quién ganó el reto. Jesús siempre gana los retos, siempre lo hace. No sé si recuerden, hay una escena muy genial en el Evangelio, donde los fariseos se acercan con un corazón malo y le dicen, bueno, ¿y usted por qué dice que es el Hijo de Dios? Entonces Jesús le están retando y Jesús responde, ahí está, ustedes contéstenme en una pregunta. ¿El bautismo de Juan fue del cielo o fue de la tierra? Los fariseos, esta pregunta está fuerte, se reúnen a un lado y empiezan, ¿qué decimos? Si decimos que fue del cielo, nos toca aceptarlo, pero si decimos lo otro, se nos vienen todos encima, digamos que no sabemos, y ganamos el reto, pues no sabemos. ¿Y Cristo qué les responde? Pues yo tampoco les voy a responder. Y la gente se maravillaba por su doctrina. Es un reto. En la Escritura hay muchos retos de ese tipo. Pero bueno, este texto es demasiado hermoso y es como un cuadro muy bien pintado, que si lo miramos por un ángulo se va a ver hermoso. Si lo miramos por este ángulo se va a ver hermoso. Si lo miramos por el otro, se va a ver hermoso. Entonces miremos otro ángulo. Digo lo de la antropología para que en sus casas se animen a estudiarlo desde ese punto de vista. El sermón de hoy se llama
la frase certificada de Jesús. Repito el título del sermón: la frase certificada de Jesús. Entendemos por frase como un conjunto de palabras de una construcción lingüística que lleva una idea, hay compuestas y simples. Quería utilizar la oración certificada de Jesús, pero entonces todos asocian oración con plegaria. Entonces por eso puse la frase. El primer punto que vamos a ver, que está en el versículo 1 y 2, es la frase de Jesús. El segundo punto es el desacuerdo contra la frase de Jesús. Versículo 3. Y el tercer punto es la certificación de la frase de Jesús. Versículo 4 al versículo 8. Voy a repetir los puntos. En el versículo 1 al 2 está la frase de Jesús. En el versículo 3 está el desacuerdo contra la frase de Jesús. Y en el del versículo 4 al versículo 8 está la certificación de la frase de Jesús. Entonces, hay una frase, hay un desacuerdo contra esa frase, y Jesús certifica por qué dijo esa palabra y por qué es auténtica. Veamos el primer punto, la frase de Jesús. Versículo 1 al 2. Ya sabemos, como les dije ahorita, que nuestro Señor Jesucristo se encuentra en Capernaum. Y acontece algo bien especial, versículo 2. ¿Qué pasó en Capernaum? Y sucedió que le trajeron un paralítico. ¿Cómo estaba ese paralítico? Tendido sobre una cama. Y al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico: ten ánimo, hijo, tus pecados te son perdonados. Ahora quiero que miremos algo de esa frase y miremos algo de esta escena. Ya sabemos que la fama de Cristo se había extendido por todos lados. A él le llevaban muchos enfermos. Capítulos atrás dice que le llevaban endemoniados y muchas personas con distintas enfermedades. Pero ustedes no se hacen una pregunta: ¿por qué Mateo se toma un espacio tan detallado para este paralítico? Porque si recuerdan, en el capítulo 4, versículo 24, ya había sanado a muchos afligidos por diversas enfermedades, y dentro de esos enfermos habían paralíticos. ¿Por qué Mateo tomó un espacio para detallar este paralítico? ¿Por qué en este episodio gasta más papel para describirlo? ¿Acaso este paralítico era distinto a los paralíticos del 4:24? ¿Acaso este paralítico era más agradable? ¿Era como más chévere, nos cayó mejor? ¿Será que este es más protagónico para Mateo, este paralítico en especial? ¿Qué pasó aquí? Lo que diferencia este relato de las otras sanaciones es la hermosa y muy hermosa frase que dice nuestro Señor. ¿Qué frase? Ten ánimo, hijo, tus pecados te son perdonados. Eso es lo que hace distinta la sanación de este paralítico. Porque uno esperaría que Jesús, en ese momento, llega al paralítico, lo toca, dice una palabra y se sana como los otros, como ha pasado antes. Pero no. Lo primero que hace Cristo es darle unas palabras que nos toman por sorpresa. Uno asocia paralítico, enfermo. Se acerca a Jesús, sanidad. Y uno empieza a razonar. Paralítico se acerca, Cristo le dice: ten ánimo, tus pecados son perdonados. Hay algo que no nos está cuadrando, que nos está diciendo Mateo. Y no solo a nosotros, a los escribas tampoco les cuadra. A ellos también les tomó por sorpresa esa frase. Por eso pasamos a nuestro segundo punto. Desacuerdo contra la frase de Jesús, versículo 3. Veamos que hay otros que les tomó por sorpresa eso. Entonces algunos de los escribas decían dentro de sí, ¿qué decían? Este blasfema. ¿Por qué dijeron eso? ¿Por qué hacen esa acusación de blasfemia? ¿Por qué el pensamiento judío tiene eso? Porque para los judíos y para el pueblo de Israel solo hay alguien que puede perdonar los pecados, y es Dios.
Por eso, ¿y este qué está diciendo? ¿Qué está hablando? ¿Qué está hablando este hombre? Isaías capítulo 43, versículo 25. Está hablando Jehová, nos dice el versículo 16. Todas esas palabras son de Jehová. ¿Qué dice el versículo 25? Yo soy ¿qué? El que borro tus rebeliones por amor de mí mismo y no me acordaré de tus pecados. ¿Quién tiene la potestad para perdonar pecados? Jehová, el Señor. Veamos otro ejemplo, Jeremías capítulo 31. Jeremías capítulo 31, versículo 34. Y no enseñará más ninguno a su prójimo, ni ninguno a su hermano, diciendo, ¿conoce a quién? Porque todos me conocerán. ¿A quién? A Jehová, desde el más pequeño de ellos hasta el más grande. ¿Dice quién? Jehová. Y mira lo que dice el Señor: porque perdonaré la maldad de ellos y no me acordaré más de su pecado. Es Dios el que tiene la potestad para perdonar los pecados. Dice Miqueas capítulo 7, versículo 18, para que lo escriban, yo los voy a leer. Dice Miqueas: ¿qué Dios como tú, que perdona la maldad y olvida el pecado del remanente de su heredad? Él volverá a tener misericordia de nosotros, sepultará nuestras iniquidades y echará en lo profundo del mar todos nuestros pecados. Dice Miqueas, refiriéndose ¿a quién? A Dios. Entonces pongámonos por un momento en el lugar de los escribas en esa escena. Soy un escriba y empiezo a pensar, bueno, el que nos está hablando y que le acabo de decir al paralítico, ten ánimo, tus pecados son perdonados, es un hombre. Entonces empieza a asociar. Primera primicia, es un hombre. Ahora, segunda primicia, solo Dios perdona pecados. Ok, solo Dios perdona pecados. Entonces llega al tercer punto y dice, Él está diciendo que perdona pecados. ¿Qué conclusión pueden llegar a tener los escribas? Bueno, Él está diciendo que es Dios, y para el judío eso es blasfemar. Conclusión, Él es un blasfemo. Si nos ponemos en el lugar de los fariseos, fue un escándalo que Cristo dijera, tus pecados te son perdonados. Por eso es necesario que pasemos al tercer punto, donde el Señor certifica sus palabras. La certificación de la frase de Jesús. Versículo 4 al versículo 8. El Señor procede a certificar por qué dijo esto. Y el Señor empieza a hacer una respuesta con un juego retórico. Versículo 5. Mateo capítulo 9, versículo 5. ¿Cuál es la pregunta que hace Jesús? ¿Por qué? ¿Qué es más fácil decir? ¿Los qué? Los pecados te son perdonados, o decir, levántate y anda. Está haciendo una pregunta a los fariseos. Otra vez pongámonos en el lugar de los fariseos. Bueno, ¿qué es más fácil decir? Tus pecados te son perdonados. Yo como escriba estoy pensando, bueno, pues si Él dice que tus pecados te son perdonados, en sí eso no requiere ningún resultado visible. Nadie va a ir al trono del juicio a verificar si realmente fueron perdonados sus pecados. No hay un ser humano que vaya al cielo, mire el acta del paralítico y diga, no, si realmente fueron perdonados los pecados de ese paralítico, está diciendo la verdad. Nadie va a ir a los archivos del cielo a hacer eso. Entonces dice, ¿qué es más fácil decir? Bueno, ahora nos dijo otra. ¿Cuál fue la de que levántate y anda? Uy, bueno, eso es un poquito más difícil. Porque decir que se ponga de pie y empiece a andar, eso requiere una prueba tangible. Eso requiere que nosotros podamos ver que realmente está caminando. Ahora, pónganse en un momento en el lugar de los escribas. Pero si tiene el poder para sanar, es porque es Dios. Estamos en una encrucijada. ¿Qué hacemos?
si le decimos que es más difícil la segunda y él la llega a cumplir, se puede llegar a la conclusión que su primer dicho fue verdad. ¿Qué vamos a hacer ahora? Si realmente acontece lo de la segunda, está certificando su frase con este milagro. Pero el texto no nos dice qué dijeron los fariseos. Se quedaron en total silencio. ¿Qué aconteció ahora? Versículo 6. El Señor Jesús no esperó respuesta, simplemente dice: pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados. Dice entonces al paralítico, hace la segunda, entre comillas, fácil: levántate, toma tu cama y vete a tu casa. ¿Y qué pasó ahí? Él se levantó y se fue a su casa, y la gente al verlo se maravilló y glorificó a Dios, que había dado tal potestad a los hombres. Con ese milagro, el Señor Jesucristo certificó sus palabras de que era Dios y que perdonaba pecados. Listo, amados hermanos, hoy quedó todo claro. Esa fue la exposición de hoy. Así de fácil. 3 puntos. Primer punto, el Señor dice una frase. Segundo punto, lo retan. Tercer punto, el Señor certifica que es Dios. ¿Qué más queremos saber? ¿Saben? Le pedí al Señor que me permitiera pasar rápidamente esta exposición para mostrarles que muchas veces somos así en nuestros estudios devocionales. No nos detenemos a detallar y hacerle preguntas al texto. Pasamos así, ya bueno, sí, certificó que era Cristo, ya. No nos involucramos en la historia. No sentimos empatía, no sentimos antipatía. A veces pasamos derecho con solo una simpatía, bueno, ni me va ni me viene. Y nos conformamos con una lectura por encima. Y eso que esta lectura aún no fue tan encima, por encima. Solo hacemos nuestras lecturas por cumplir. Muchos bueno, y ya, pues, sí, certificó sus palabras ya. Amén, Señor, gracias por el devocional, chao. Pero no nos realmente no nos detenemos a mirar qué pasó ahí. ¿Qué nos está diciendo Mateo? ¿Qué pasó ahí? ¿Saben? Cada parte de la escritura es muy rica en contenido. No hay ninguna parte de la escritura que no tenga un contenido que realmente tenga demasiado jugo para calmar nuestra sed. Por eso, cuando vayas a la escritura, esfuérzate por sacarle todo el jugo. No te quedes con una simple panorámica. Si ustedes notaron, la divinidad de Jesucristo no solo se ve en el milagro, se ve en todo el texto. En todo momento se está viendo la divinidad de Cristo. ¿No lo notaron? Ahí lo dice cada rato Mateo. Él es el centro. Cristo es el protagonista. Quiero que mires una vez más el texto y dime quién fue el único que habló en esta escena. Dime cuántas palabras dijeron el paralítico. Dime qué palabras dijeron los amigos del paralítico. Dime qué palabras dijeron los escribas. No las dijeron, las pensaron. ¿Quién habló ahí? Jesucristo. Nada más. El certificado de sus palabras está por todo el texto. Él está certificando que es Dios por todo lado. En cada versículo Mateo nos lo está diciendo. Que nosotros nos conformamos con unos puntos. Bien, pero Él nos está diciendo en cada momento, y es Dios, y es Dios, y Cristo es Dios, y Cristo es Dios. Para que no concluyamos al final y se maravillaron y dieron, ¡ay, qué potestad que dio a los hombres! No, para que digamos, Cristo realmente está ahí. Cristo es Dios en todo momento. Miren el versículo 2. Y sucedió que le trajeron un paralítico tendido sobre una cama, y al ver Jesús, ¿qué? La fe de ellos.
si ustedes hacen un comparativo con los evangelios sinópticos, con Lucas y Marcos, van a notar que nos dice que este paralítico era traído por 4 amigos. Esos 4 amigos, cuando llevaban el paralítico, vieron que donde estaba Jesús, en una casa de Capernaum, la casa estaba muy llena, que no los dejaban entrar. Entonces, ¿qué hicieron esos amigos? Se subieron al techo, como el techo de esta iglesia. Se subieron no solo los amigos, sino se subieron con paralítico y todo, y con la camilla y todo. Ahora, ¿qué hacen? Corren el techo, corren una parte del techo y empiezan a bajar el paralítico en su lecho, por una abertura que hicieron. Eso lo dice Marcos y Lucas. Fueron hombres que nada ni nadie los detuvo para acercarse al Señor. ¿Recuerdan a Zaqueo cuando quería ver a Jesús? ¿Lo detuvo algo para querer ver a Jesús? Nada, se subió a un árbol y empezó a decir: Jesús, Jesús, mírame. Y Jesús lo miró. Es una fe con hechos, es una fe activa, es una fe que se demuestra con la insistencia. Dice ahí el texto, en Lucas y en Marcos, que Jesús vio la fe de ellos. Pero ustedes no notan algo raro en Mateo. En Mateo no nos dice que los amigos del paralítico hicieron todo eso. Pero Mateo sí nos está diciendo que cuando le trajeron al paralítico tendido sobre una cama, vio Jesús ¿qué? La fe de ellos. ¿Por qué Mateo no nos dice el resto de cosas que nos dice Lucas y Marcos? Porque él quiere mostrarnos a Cristo aquí en toda su divinidad. Él no solo mostró a Cristo como Dios haciendo un milagro, sino que está mostrando su omnisciencia. Él lo ve todo. La fe de ellos, de los amigos del paralítico, no escapó de su mirada. Es un sello y está certificando: Cristo es Dios. ¿Quién puede ser omnisciente en esta tierra? Solo Dios. Y Mateo nos está mostrando a Cristo que Él ve. Está viendo la fe de ellos. ¿Tú puedes ver la fe de tu hermano? Nosotros necesitamos evidencias muchas veces de esa fe. Bueno, pero a ver, consecuente con su fe, porque es solo palabra. Pero Cristo ve la fe, aún si no se mostraran muchos hechos sin comprobar. Obviamente una fe es consecuente con hechos. Y Cristo tiene este atributo de ver la fe porque es Dios. Porque ese atributo se llama omnisciencia y solo Dios lo tiene. Ahora quiero que por un momento pasemos a la frase que le dio al paralítico. ¿Cuál fue la frase que le dio al paralítico? Ten ánimo, hijo. ¿Por qué Jesús le dijo eso? ¿Qué vio Cristo más allá de nuestros ojos? Porque nosotros vimos a un paralítico tendido sobre una cama. Pero ¿qué vio Cristo para que le dijera ten ánimo? ¿Qué vio? ¿Mateo no lo dice? No. Pero Cristo respondió eso por algo. ¿Qué vio Él en el paralítico? Cristo vio algo que realmente estaba atormentando el alma de este paralítico. Algo que realmente lo tenía desanimado. Tal vez nosotros miremos, a Él solo viene por una sanación física, pero quizás Él viene por una sanación más importante, que es la sanación espiritual. Eso lo está viendo Cristo. Porque uno dice, ¿para qué le dijo ten ánimo? Y consecuente dice ten ánimo, tus pecados son perdonados. ¿Qué tiene que ver eso con la sanidad física? Si recordamos, los judíos asociaban la enfermedad con el pecado personal de una persona. Pero Cristo no piensa de esa manera. Si recuerdan, en Juan 9, hay un ciego y les dice, ¿quién pecó? ¿Este o sus padres? Y Él dice, ninguno de los dos. Él está así, ¿para qué? Para la gloria de Dios. Ahora, nosotros no negamos que la enfermedad es consecuencia del pecado y la caída en el Edén, obviamente.
Y tampoco negamos que por pecados personales traen consecuencias a la vida. Ejemplo, un fumador se convirtió a Cristo, fumó 20 años y le vino un cáncer en el pulmón. Obviamente es consecuencia de su vida de pecado atrás, pero no siempre una enfermedad es sinónimo de que una persona esté en pecado. ¿Por qué? ¿Recuerdan a Job? El que le vino una lepra. ¿Era pecador? Era el hombre más justo sobre toda la tierra. Entonces no siempre podemos asociar enfermedad, pecado. En eso se aprovechan muchas iglesias carismáticas para decir, usted está enfermo porque no está diezmando y está en pecado. Y es ilógico. Entonces, no siempre estamos asociando eso. Más bien estamos diciendo que el paralítico padece dos enfermedades. La primera enfermedad es que su cuerpo está postrado. Y la segunda enfermedad es enfermo por el pecado. Es enfermo por el pecado que le corrompe interiormente. Entonces, es un paralítico físico y un paralítico espiritual. ¿Por qué él estaba tan desanimado? Porque él sabe que la enfermedad del pecado es más grave que la enfermedad física. Porque ningún médico humano puede enfrentarse con ella, sino solo Dios. Por eso es que Cristo le dice, ten ánimo, tus pecados son perdonados. ¿En qué estaba pensando el paralítico? Salmo 139. Salmos 139, versículo 1. ¿Oh quién? Oh Jehová, oh Dios, oh Señor, tú me has examinado y conocido. Tú has conocido mi sentarme y mi levantarme. Has entendido desde lejos que mis pensamientos. Has escudriñado mi andar y mi reposo. Y todos mis caminos te son conocidos. Esta parte es espectacular porque el choque para el paralítico debió ser impresionante. Pues aún no está la palabra en mi lengua, y he aquí, oh Jehová, tú la sabes todo. Está el paralítico angustiado, tal vez por algo que le atormenta su alma, y el Señor ya sabe qué respuesta necesita. ¿Cuál fue la respuesta? Ten ánimo, hijo, tus pecados son perdonados. Aún ni he dicho palabra en mi boca y tú ya la sabes todo. Paralítico se conecta, dice, él sabía lo que venía a pedir. Él sabía que venía más que por una sanidad física. Y saben, muchos de los que ahorita están siguiendo las pisadas de Jesucristo empezaron yendo a una iglesia tal vez porque Dios les ayudara en un problemita o en su familia o por una situación financiera distinta, como difícil, por su esposo que no se comporta bien, se la pasa de vago, entonces empieza a ir a la iglesia a ver si Dios me lo cambia, a ver si deja esas malas compañías, porque no tiene trabajo, vamos a ver si Dios me concede un trabajito. Pero cuando escucharon su situación delante de Dios, todo eso pasó a un segundo plano. Realmente quedaron sin palabras delante del Señor. Quedaron inmóviles al ver que por su vida de pecado debían estar condenados eternamente bajo la ira de un Dios justo. Ellos empezaron a sentirse tan sucios y tan incapaces de acercarse a reconciliarse con Dios, que sus mentes empezaron a ser bombardeadas con recuerdos de pecados tan terribles que dirían para sí mismos, Dios jamás me va a perdonar eso. Ellos tal vez venían por una situación financiera, pero cuando fueron expuestos al Evangelio, dijeron, realmente ahorita no me importa lo de la situación financiera. Ahora estoy en bancarrota delante.
Dios jamás me va a perdonar eso. Y cuando vieron que estaban sin esperanza, que realmente eran unos paralíticos espirituales para correr a reconciliarse con Dios, escucharon la voz de Cristo diciendo: ten ánimo, hijo, tus pecados son perdonados. Tú tal vez empezaste a venir a la iglesia por otro problema que no era tu pecado, pero el Señor te permitió entender que había una deuda más grave que una sanidad física, que un problema financiero, y era tu situación espiritual delante de Él. Y cuando estabas desesperado, y cuando estabas llorando, y cuando estabas desanimado, escuchas la voz del Señor que te dice: ten ánimo, ten ánimo. Cada lector cristiano, por eso les dije ahorita, pasamos derecho por muchos textos, pero en este texto cada lector cristiano puede reencontrarse cuando recuerda con mucho gozo la satisfacción de haber sido perdonado. Realmente, como les dije al comienzo, aquí una cosa es decir: Dios perdona pecados, pero otra cosa es probar como se prueba la miel. Realmente me siento perdonado. Una cosa es experimentarlo y otra cosa es saberlo intelectualmente. Por eso, si tú te sientas con el paralítico y te pones en el lugar de él, cuando Cristo te dice: ten ánimo, hijo, tus pecados te son perdonados, el gozo de este paralítico debió ser inmenso, como cuando a ti el Señor te rescató. No cabías en este planeta, tu corazón no cabía de alegría. Estabas tan gozoso porque Cristo te había salvado, que no te importaba si estabas mal financieramente, si el esposo no había cambiado, si el hijo seguía rebelde. Cristo me salvó. Eso realmente te dio ánimo. Nosotros individualmente no vamos al texto y decimos: ay, tan chévere, vea, el paralítico fue sanado y feliz. Tan chévere, ¿no? No, nosotros decimos: ese paralítico era yo. Y Cristo me sanó y me salvó. Yo probé la miel. Y el sabor del perdón es delicioso. Yo estuve tendido en esa cama y el Señor me levantó y me perdonó mis pecados. Ahora noten el versículo 3. Recuerden que Mateo nos está mostrando que Cristo es Dios en cada texto, en cada versículo. Noten que en el versículo 3 en ningún momento dice el texto que los escribas empezaron a murmurar entre ellos, sino dice que dentro de sí. Decían dentro de sí. En la escena nadie sabe que ellos estaban pensando eso. Nosotros lo sabemos porque Mateo nos lo está informando. Está haciendo una focalización interna. Pero ellos no sabían eso. No fue que Jesús los escuchó murmurando y dijo: venga, ustedes que están hablando. No. ¿Qué dice? Y conociendo Jesús, ¿qué? Los pensamientos de ellos. ¿Qué decía el Salmo 139? Has entendido desde lejos mis pensamientos. ¿Notan? Otro certificado de Mateo diciendo: Cristo es Dios. Cristo no solo ve la fe de unos, sino también ve los malos pensamientos de otros. Cristo es omnisciente. Ahí está el sello. No fue solo en el milagro. Ay, chévere el milagro. Sí, pero en cada momento Mateo nos está diciendo: mira, Cristo es Dios. Cristo es Dios. Cristo ve los malos pensamientos. Cristo conoce los corazones. Que dice: ¿por qué pensáis mal en vuestros corazones? Él iba más allá que nosotros. Si nosotros hubiéramos estado en esa escena con nosotros, pues también en silencio. Y nos va: oiga, chévere lo que pasó. ¿Y por qué Jesús dijo: ¿por qué piensan mal en sus corazones? ¿Quién sabe qué estaba pensando? Conclusión: ¿sabe los pensamientos? Cristo es Dios. No, la gente no las cogió.
Pero Mateo nos permite ver eso, porque los creyentes sí van cogiendo todo eso. ¿Por qué pensáis mal en vuestros corazones? Y esta frase de pensar mal es muy fuerte, porque si notan, ellos dijeron, ¿qué pensaron ellos? Blasfema. Si ustedes miran bien, ellos son los que están siendo blasfemos. ¿Por qué? Porque le están diciendo a Dios blasfemo. ¿Quién es el blasfemo en el texto? Los escribas. Si Cristo es Dios y le están diciendo blasfemo, ¿a quién le están diciendo blasfemo? A Dios. Ellos están blasfemando. Nosotros sabemos que es producto de un corazón ciego por el pecado. Incluso más adelante otros opositores de Cristo dicen, esas señales no las está haciendo por Dios, sino por el príncipe de los demonios. Mira cuán ciegos están. Pero por pura gracia, el Señor nos deja ver que Él es el Cristo de la gloria. Por pura gracia, tú hoy puedes ver que Cristo es Dios. Tú no llegaste a la conclusión de decirle a Cristo blasfemo, sino cuando viste, oiga, está pensando, está viendo los pensamientos de los escribas, está viendo la fe de los amigos. Cristo es Dios. ¡Qué hermoso! Gracias, Señor, por permitirme ver ese delicioso banquete en tan solo 8 versículos. Que Dios tenga misericordia de los escribas de acá y de los que piensan de esa manera. Ahora, amada iglesia, cuando miro este pasaje desde la divinidad de Jesucristo, no saben cuánto descanso tengo para la iglesia, porque este mismo Cristo que está acá es cabeza de Iglesia Bautista Nueva Generación y de todas las iglesias. Cuando yo miro eso, yo siento descanso. Bueno, ¿y por qué sientes descanso, pastor? Mira, aunque haya silencio a nuestro alrededor, como lo hay en esta escena, ¿sí notan? Hay silencio, nadie habla. El paralítico está esperando que aunque sea un escriba diga, tranquilo, él te va a sanar. Los amigos del paralítico vinieron al lugar correcto, realmente es Cristo. No, hay un silencio, la gente no está diciendo, ánimo paralítico, vamos a... No, hay un silencio total. Un silencio total. Y a veces en la iglesia y en nuestras vidas hay un silencio a nuestro alrededor, como lo hay en esta escena. Pero mira, podemos estar tranquilos. ¿Por qué? Porque el Señor habla y actúa. Si tú te pones bien pilas, en medio de ese silencio, el Señor te está hablando. El Señor no ha dejado de hablar. Porque tú dices, es que me siento como en un desierto. Pero como veíamos ayer en taller de Biblia, ese desierto me sirve para ver claramente a Dios. Ahora, si ustedes miran esos silencios que a veces pasan, realmente la voz de Dios y de Cristo está ahí. Y Él está actuando. Ahora, a Él no se le escapan los pensamientos de los corazones que quieren hacer daño y poner en duda su autoridad, su señorío y su cuidado de la iglesia. Si hay personas que realmente quieren hacerle daño a la iglesia, tienen malos pensamientos, al Señor no se le ha pasado por alto eso. Como estos del pasaje, muchos hombres terminan siendo los blasfemos al atacar su obra. Por eso a veces estamos tranquilos si hablan. Dios sabe lo que hablan, incluso lo que piensan. Incluso si alguien viene a engañarnos, Dios sabe con qué intenciones viene. Dios sabía, Cristo sabía con qué intenciones estaban haciendo tenían el pensamiento de blasfemo. Por eso les demuestra. Pero noten también que el Señor ve quienes realmente tienen fe. No solo ve los que atacan su obra, sino realmente ve a sus hijos, los que tienen fe. Es un Señor omnisciente. Y en eso puedes descansar, Iglesia Bautista Nueva Generación, Iglesia Reformada, la Gracia de Quito, Iglesia de México, Iglesia de donde el pastor Luis Agú. Puedes descansar porque el Señor tiene todo bajo control. Si hay ataques contra la iglesia, Él sabe.
Si hay hombres de fe que se acercan, Él lo sabe, y a esos hombres de fe les dice siempre: ten ánimo, tengan ánimo, y sus pecados son perdonados. Ahora, pensando en la ceguera de los escribas, muchos tal vez seguirían pensando: bueno, pues sí, cumplió lo del paralítico. Él dijo: ¿qué es más fácil? ¿Lo de los pecados o lo del paralítico? Él hizo una parte, pero bueno, ¿quién nos garantiza que realmente perdonó los pecados? La ceguera del escriba es realmente terrible, y la ceguera de los hombres es similar a la de estos escribas. ¿Cómo verificamos realmente que Cristo sí perdonó los pecados? Amada iglesia, el lector de la comunidad de Mateo ya tiene respuesta para eso. Nosotros como creyentes ya tenemos respuesta para eso. Que tus pecados son perdonados no quedaron en solo palabras. ¿Por qué? Porque realmente esas palabras fueron certificadas ¿dónde? En la cruz. El Señor no solo certificó lo del paralítico, el Señor también certificó con su muerte en la cruz las palabras de decir: tus pecados son perdonados. ¿Sabes por qué son efectivas esas palabras? Porque más adelante, unos capítulos, nos muestra que Cristo va a la cruz a morir por nosotros los pecados. El justo por los injustos. Y Mateo ya nos lo había informado. La comunidad de Mateo ya sabe a qué se está refiriendo Mateo cuando pasó esto. Incluso la comunidad de Mateo leería eso y diría: nosotros ya sabemos por qué Él perdona los pecados. En este momento los escribas no lo entienden. Incluso pudieron haber estado ciegos después de la muerte en la cruz, pero los creyentes que tienen fe en Cristo saben que realmente Cristo cumplió las palabras de tus pecados son perdonados. Él lo hizo posible en la cruz. Cuando la comunidad de Mateo y el creyente va a este capítulo, cuando ve la respuesta, se le empieza a dibujar una sonrisa de gozo. Y dicen: ¿saben? Sí, Él es el Hijo del Hombre, porque más adelante nos va a decir que Él tiene potestad, porque se le fue dada toda potestad en el cielo y en la tierra. Ellos ya saben y vienen leyendo los capítulos anteriores donde Cristo tiene dominio sobre la enfermedad, Cristo tiene dominio sobre la creación, manda y calla la tempestad. Cristo tiene dominio sobre los demonios aterrorizados le piden que por favor los deje ir a unos cerdos. Él tiene dominio sobre todo, y para ellos no va a ser raro que acá Él tenga dominio sobre los pecados. ¿Por qué? Porque Jesucristo acá es Dios y siempre será Dios. Él tiene dominio sobre todo. ¿Se acordarían de Daniel 7:14? Al Hijo del Hombre se le va a dar dominio sobre todo. Obviamente tiene dominio sobre los pecados. Ahora, ¿se acordarán del capítulo? En griego, hago una aclaración. Nosotros en español vemos que normalmente dice: entonces entrando Jesús, y al ver Jesús, entonces Jesús dijo, y conociendo Jesús dijo, los pensamientos de ellos. Constantemente en nuestras traducciones nos dice la palabra Jesús. En el griego no pasa eso. En el griego Mateo utiliza la palabra Jesús para unos ciertos aspectos. Normalmente en el griego dice: y al ver Él, y Él se fue, y Él vino a otra ciudad. Él no nomina a Jesús, Él simplemente dice Él. Pero Él sí nombra a Jesús en el capítulo 1. Dice: y le pondrás nombre Jesús. ¿Por qué? ¿Por qué le pone nombre Jesús? Porque Él salvará a su pueblo de los pecados. Cuando el lector de Mateo llega acá y ve, claro, Él puede perdonar pecados, porque Mateo en el capítulo 1 ya nos dijo que Él se llamará Jesús. Directamente vaya. En griego tal vez dice Él, pero Él va a recordar por qué se llama Jesús. Y nosotros podemos recordar que Él puede perdonar pecados
porque su nombre es Jesús y vino a salvar a su pueblo de los pecados. Quiero cerrar con 3 aplicaciones. Bueno, el texto hoy para sacarle, se nos iría todo el día, toda la semana para seguir sacándole cositas. Noten el versículo 7. ¿Quién es el que está ahí? Versículo 7. Paralítico. El paralítico. ¿Qué hizo el paralítico después de escuchar la orden del Señor? Se levantó y se levantó. Hizo caso a la orden de Cristo. No dice, y el Señor le dijo, levanta, toma tu cama y vete a tu casa. Y él se levantó y se fue para otro lado. ¿Se fue para dónde? Para su casa. Aquí muestran que para el paralítico Cristo no es solo su Salvador, sino pasó a ser su Señor. Y cuando tú eras paralítico antes, te recuerdo que Cristo te salvó y ahora Él es el Señor de tu vida. Él es el que da las órdenes. Él es el que te dice cómo debes caminar. Por eso debes estar atento a esas órdenes, porque a veces seguimos pareciendo paralíticos y nos quedamos quietos y estáticos ante las órdenes de Jesús. Cristo te dice, ve y haz esto, y nos hacemos, los paralíticos. Dice Pablo en Corintio, quise hablarlos como espirituales, pero ustedes se comportan como carnales. Se hacen los carnales mexicanos. Y muchos en las iglesias se quedan. El Señor los salva, pero ellos siguen postrados en sus camas y en sus lechos. Y el Señor les dice, haz esto, haz esto, haz esto. Y ellos omiten sus órdenes. Y yo te invito a que examines hoy en tu corazón si Cristo, además de ser tu Salvador, es tu Señor. Tú no eres el que da las órdenes, ni tú eres el que define tu vida cristiana. El que la define es Cristo Jesús. Entonces deja de ponerle condiciones al Señor. Yo hago esto, pero primero hago eso. Yo voy a hacerte caso, Señor, pero primero mis planes personales. No. Vete a tu casa, coge tu lecho y vete a tu casa. Si el Señor te dijo eso, es así. Es así. Escucha la voz de tu Señor. Ahora, versículo 2. Trae entendido al paralítico, y el Señor vio la fe de ¿quién? ¿De solo el paralítico? De ellos. De ellos. Ya les dije que en el otro texto nos deja ver cómo se encarna esa fe. Pero hagamos la aplicación desde Mateo. Yo te pregunto, amado hermano camillero, que traes paralíticos a la iglesia. Cuando tú traes a un amigo, a un compañero o a un vecino que no conoce a Cristo, no le interesa en lo más mínimo y es hasta hostil al Señor, yo te pregunto, ¿y cómo está tu fe? ¿Realmente tú crees que el Señor puede salvarlo? Tú puedes decir, yo tengo la fe de estos camilleros. A veces, vecino que si quiere ir a la iglesia, y una vez por nuestra mente, no, es que no tengo tiempo, y por nuestra mente, no es elegida. Pasó elección, no le volvamos a predicar. Dios no va a tener misericordia de esa persona. No, a veces, no, y hasta ahí llegó nuestro ánimo, hasta ahí llegó nuestra fe. Mira el contraste que hace Cristo acá con los discípulos. A los discípulos les dice hombres de poca fe, y acá dice que Jesús ve la fe de los camilleros que todavía no estaban siendo discípulos. Ese contraste es fuerte, porque otra vez, si vieron la fe de esos camilleros y ustedes siguen siendo unos pusilánimes, unos faltos de fe, y nosotros muchas veces, antes de invitar a una persona, ya le estamos poniendo el pero, nos falta fe. No, ese sí, no, es muy difícil que el Señor salve a ese muchacho. Nah, eso para qué le botamos perlas a los cerdos.
Caemos en esa mentalidad cuando nosotros éramos peores que ellos. Y a nosotros unos camilleros que sí tenían fe nos trajeron y ellos creían que Cristo podía salvarnos. Y efectivo, Cristo nos salvó. Mira, hay creyentes tan pusilánimes en contraste con estos creyentes, estos camilleros, que hoy apenas abrieron sus ojos, lo primero que pensaron no fue: Señor, gracias, hoy voy a ir a tu iglesia, déjame llevar a una persona para que te conozca, sino su primer pensamiento pusilánime es: hoy juega Colombia, ojalá pasemos. ¿Qué voy a hacer de almuerzo? ¿Hasta qué hora se va a demorar ese taller de emprendimiento? ¡Ay, qué flojera! Ojalá el pastor hoy se demore menos de 1 hora y 5 porque últimamente está que habla y habla. Ese discipulado realmente, no. Qué diadismo, que esto, nah. Eso que nos vamos a perder hoy el partidito por un domingo que... Por un domingo van a dejar de ir varios paralíticos. Para que nos examinemos en qué estamos. ¿En qué estás, amado hermano? ¿Dónde está tu fe? Recuerda que fuiste un paralítico y a muchos no les importó si jugaba Colombia, si jugaba Nacional. Ustedes saben que me gusta el fútbol, pero a muchos no les importó eso para traernos. Arrastras para que Cristo nos salvara. Y recuerda ese momento, cuánto gozo sentiste. Pues compártele ese gozo a otros. De gracia recibiste, de gracia debes dar. Pero siempre, Señor, ay, es que si no le gusta la música, ay, es que ese tiple, ay, no, es que cantan como muy despacio, y esa música no es tan atrayente. No. ¿Nosotros en quién tenemos fe? ¿En el grupo musical? ¿En el pastor que a veces es muy fuerte? ¿En la decoración? ¿En quién tenemos fe? En Cristo Jesús. Mira, Señor, hoy yo te suplico que salves a este paralítico que estoy llevando a tu iglesia, Dios. Sálvalo, por favor, que Él te pueda ver claramente. Tú eres omnipotente, perdona sus pecados. Tú sabes que para Cristo no es imposible perdonar el pecado de los hombres, pero ¿tú lo crees? ¿Tú lo crees? A Él no le queda difícil. ¿Qué es más fácil, esto o esto? Los dos los hizo y costaron su vida. Él puede, pero ¿tú lo crees? Ora por esa persona que quieres llevar a la iglesia y por favor clama a aquel que sí puede cambiarla, porque Jesús no solo conoce los pensamientos de los escribas malos, sino que también conoce la fe de los que llevaron al paralítico. Ahora, para finalizar, amados, si hoy estás en esta iglesia y aún no conoces de Cristo, yo te pido que mires un momento el versículo 8. Y la gente, al verlo, al ver ese milagro tan espectacular, ¿qué hizo? Se maravilló y glorificó a Dios. Hasta ahí, bien. Pero mira qué pensaron ahora. Que había dado tal potestad a los... Aunque ellos vieron el milagro de la sanación y la potestad de perdonar pecados, ellos siguieron viendo a Jesucristo, el Hijo del Hombre, como un hombre más. Y si tú vienes hoy a la iglesia, escuchaste la exposición, tal vez te maravillaste y diste gloria a Dios por ese mensaje que me diste hoy, pero gracias, Señor, porque diste una potestad para predicar, para que hombres prediquen tu palabra, y no viste hoy claramente que Jesucristo es realmente el Hijo del Hombre, que es Dios viviente y Señor de la gloria.
vas a estar ciego toda tu vida. Si tú sigues viendo a Jesucristo como un hombre nada más, sí, es un buen maestro, es chévere seguir a Cristo, es agradable, nos da buenas enseñanzas morales. Si tú lo sigues viendo así, tus pecados no podrán ser perdonados. Y yo te digo, vivirás bajo el juicio de Dios eternamente. Por eso mi invitación hoy es para que en este texto, y si quieres repasar más textos en la Escritura, ir al Antiguo Testamento, al Nuevo Testamento, leer, yo solo te pido que clames a Cristo y digas: Señor, déjame verte como Dios en tu palabra. Señor, realmente hoy ese señor de una manera brava me dijo que yo era un paralítico espiritual. Yo me siento lo más de bien, pero realmente si yo estoy como un paralítico espiritual, convénceme que es así, porque con mi ceguera nunca me voy a dar cuenta. Por eso te pido hoy, Cristo, Hijo del hombre, que tienes potestad para perdonar pecados, perdona mis pecados y permíteme acercarme a ti como Señor. Si no lo sigues viendo, tu parálisis espiritual, solo nos queda clamar por ti. No te voy a decir que hagas una oración para que dejes de ser paralítico espiritual, porque eso eres tú y Dios. Estás postrado en una cama por tus pecados y necesitas que Cristo te perdone, y necesitas que Cristo te permita seguir caminando para reconciliarte con Él. Te lo suplico, clámale a Él que te dé convicción de pecado, que realmente te sientas como un paralítico espiritual, para que después puedas reconocer que Cristo te sanó y te salvó.